¿Cuáles son los pacientes que realmente nos hacen daño? Muy buenas tardes, colegas. Te saluda como cada martes Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para hablar acerca de tres tipos de escenarios en los que realmente podemos enfrentarnos con pacientes que pueden o que quieren intentar dañar nuestra profesión o utilizarnos para fines distintos al del cambio, como decías hace rato, Carla, al de la rehabilitación. El más coloquial, cuando quieren quedar bien con un tercero, les voy a poner el ejemplo que me viene a la mente cuando un chico se porta mal en la escuela y entonces de la dirección le solicitan que traiga una constancia de asistencia a tratamiento para regresarlo a sus clases. Y si no la presenta, pues no lo regresa, ¿no? Ok. Creo que es una de las más comunes y de las peores pesadillas que puede tener un terapeuta, porque si tenemos suerte, pues tendremos a una familia que quiera cambiar, pero si tenemos mala suerte, vamos a encontrarnos con una familia que va a ir a sesión y realmente no va a querer hablar demasiado del problema y en la escuela va a decir, pues aquí está mi constancia, regrésenlo a la escuela y háganse de bolas ustedes, ¿no? Y entonces la escuela te va a pedir un reporte y te va a pedir que des sugerencias, etcétera, etcétera. Y aquí pues, la que queda con toda la responsabilidad con respecto al cambio eres tú. Y eso no es para nada favorable con respecto de nuestra profesión. Como tú decías hace rato, o sea, podemos trabajar con una familia y a lo mejor ellos dicen, bueno, pues sí, sí necesitamos, ¿no? O sea, sí necesita el chico atención. Pero hay otro tipo de familias que va a decir, pues vamos a llevarlo. Es más, inclusive ni siquiera vamos a incluirnos en el tratamiento. Ya te pago 6 sesiones, 10, y atiéndelo, ¿no? Para que la escuela me deje de estar molestando. Y ese es un escenario que es, bueno, pues, realmente difícil para nosotros porque quedamos como con toda la responsabilidad de que el chico cambie y los papás así como de, yo lo estoy llevando a terapia, ahí muere. Sí, ese es uno de los escenarios más complicados porque vamos a tener una familia que realmente no ve un problema que desee cambiar y entonces vamos a invertir muchas sesiones que van a ser desgastantes para el terapeuta, nos vamos a parar de pestañas y realmente no va a haber ninguna modificación. ¿Por qué? Porque la familia pues, no tiene ninguna necesidad de cambio. Lo que quiere es utilizar el tratamiento como para que la escuela deje de estarlos molestando. Y creo que la peor parte de este contexto es cuando el chico o la persona en cuestión sigue actuando de la misma manera en la escuela, por ejemplo. Y ahí viene la segunda parte de la historia de terror, cuando la maestra te manda un mensaje a ti, terapeuta, y te dice, psicóloga, por favor, mándeme un reporte o compártame qué tipo de técnicas debo usar con este chico en especial, porque sigue exactamente igual que antes. ¿Y qué es lo que hacen los terapeutas habitualmente? Bueno, pues caen en este juego y lo que hacen es, pues ahí voy a mandar mi reportito y no funciona. Y ahí voy a mandar mi otro reportito y no funciona, y no funciona, y no funciona. Y ya tienes a la escuela encima de ti A y, los papás. ajá, y olvídate. Ahora, aquí les vamos a hablar de algo que es bien importante. La única forma en la que la información del expediente clínico puede salir del consultorio, porque el expediente clínico es un documento legal, es a partir de una solicitud de una autoridad judicial o una autoridad sanitaria. Y en el caso de que el paciente te pida un reporte con respecto a qué es lo que estás haciendo tú con el tratamiento, pero nada más, ¿no? La escuela no puede solicitarte el reporte. Los abogados, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de eso, tampoco pueden solicitarte los reportes. Los abogados particulares, ¿no? No Ajá, pueden solicitar el nadie, reporte. nadie. Entonces se estila mucho que las autoridades educativas, el centro escolar, nos solicite algún tipo de documento. Mucho ojo con eso porque pues tenemos un convenio de confidencialidad del cual no podemos romper si el usuario no lo solicita mediante un escrito oficial. Ahora, vamos a ponerles otro ejemplo también de que hay pacientes que luego utilizan el tratamiento como para quedar bien con un tercero. Este es el de la escuela, pero también se da mucho. Me viene a la mente una sesión de pareja donde eh, recuerdo que el chico había sido infiel a su pareja y entonces él decía, yo quiero ir a terapia para que mi pareja me perdone y la pareja le había pedido
ve a terapia porque si no, pues no regresamos, ¿no? Y entonces ese era un escenario sumamente desfavorable porque realmente el chico pues no traía ninguna necesidad de cambiar. Iba para quedar bien con un tercero, como para apaciguar las aguas, vamos a llamarle, y es otro de los escenarios en los cuales no queremos estar nunca. Y cuando ella, por ejemplo, no ve cambios, o sea, ya lo mandó a terapia forzado y él, pues muy abusadamente dice, voy a utilizar el tratamiento para que mi esposa me perdone o para que me empiece a perdonar. Y de repente cuando ella no ve cambios, pues ahí están otra vez los mensajes de WhatsApp, de cómo va la terapia de mi esposo, mándeme un reporte, quiero sugerencias para ver qué hago para que ya no me vuelva a ser infiel. Y entonces otra vez la que queda con toda la responsabilidad del tratamiento, de los cambios que pues prácticamente en este escenario son imposibles, pues eres tú. Ahorita estaba pensando en otro ejemplo de quedar bien con un tercero y creo que los consumidores de sustancias legales o ilegales son el típico caso donde pues llega el momento en que la familia o la pareja ya está demasiado fastidiada y van al tratamiento, pero en realidad pues no hay una necesidad de cambio. Ese es un caso típico de que no va a haber avances. Sí, porque van así como diciendo, yo ya estoy yendo al tratamiento, pero pues no he podido dejar de consumir porque pues sigo enfermo mental, o ustedes no me tratan como el terapeuta me dice, y siguen siendo la misma mala familia que son, y pues yo sigo consumiendo y lo siento muchísimo, ¿no? Pregúntenle al terapeuta. Sí, y entonces queda libre de pecado porque él ya está asistiendo al tratamiento y pues el mundo se puede caer a su alrededor, pero él está cumpliendo con asistir. Qué desgastante este tipo de escenarios y se los compartimos con toda la intención de que, bueno, pues de que no caigan en ellos, porque conversando con nuestros alumnos, con nuestras alumnas de los cursos, hemos visto que las personas los han involucrado en situaciones en las que ya de repente ya están parados de pestañas, comiéndose las uñas, porque están trabajando con un paciente que no va al tratamiento con un fin de rehabilitarse o de cambiar, sino va con la finalidad de quedar bien con un tercero y entonces ese cambio pues prácticamente es imposible. Hay otro tipo de usuarios a los que enunciamos como van a poner a prueba el tratamiento para descalificarlo. Es el típico usuario que quiere entrar en competencia intelectual, le voy a llamar así, con el terapeuta. Y finalmente, nada de lo que haga el terapeuta le va a convencer. Y la realidad es que los terapeutas estamos ahí para ayudar a otros, pero realmente nunca para poner a prueba o entablar una competencia de intelectos con los usuarios. Miren, les vamos a dar un ejemplo de este tipo de usuario que pone a prueba el intelecto del terapeuta y que descalifica el tratamiento. Este usuario puede llegar con Carla y cuando tú me preguntas, Háblame de qué te trae el día de hoy por aquí. él va a decir, yo tengo un problema que es pues más o menos grave, no sé si me importa resolverlo tanto, pero quiero ver qué tan inteligente eres tú y qué tan capaz eres de ayudarme. No creo mucho en tu tratamiento, pero pues te voy a dar el chance, Carla. A ver. Inclusive podría decir, no confío mucho en las mujeres terapeutas. Alguna vez nos contaron un caso así. Y yo le diría, ¿cómo llegaste a pensar que hoy debes venir aquí conmigo? Entonces, este usuario tiene como una cuasi necesidad de cambio, ¿no? O sea, como cuasi necesidad de cambio y te va a contestar algo así como, pues no es tan importante, ¿eh? O sea, nomás quiero ver qué tan inteligente eres. O sea, quiero ver qué tan, porque me han hablado mucho de ti, que la psicóloga Carla, que es muy buena terapeuta, que puede resolver todo, pues a ver si me compones. Háblame un poco yo lo tomaría con un poco de picardía y le diría, ¿estás descompuesto? Háblame. Ay, ¿Qué tengo que componer? Porque escucho que mencionas que quieres que te componga, pero a ver, háblame de qué te gustaría componer aquí. Bueno, ese es el discurso de una terapeuta experimentada, o sea, como que le regresa toda la responsabilidad al usuario. Pero habitualmente lo que se hace en este tipo de escenarios es empezarle a decir al usuario, no, mira, la psicoterapia es un proceso muy útil para todo mundo, es un proceso de cambio, te va a hacer bien y Deberías hablar conmigo, yo yo te, te puedo yo escuchar. te puedo ayudar, te puedo escuchar. Y lo que él
va a decirte es, pues vamos a ver, ¿no? Y van a entrar en esta dinámica de que entre más optimista te pones tú, más pesimista se va a poner él, o más retador se va a poner él, Sí. lo que va a provocar que tú le eches más ganas al tratamiento y él menos, y tú más y él menos, y tú más y él menos, y pues el tratamiento obviamente pues no va a funcionar y como siempre pues va a quedar en juego la reputación que tú tienes como terapeuta, que es de las cosas más importantes que tenemos. Mira, por aquí nos pregunta Guadalupe Alejandro. Gracias. Cuando piden este reporte psicológico por medio de una autoridad, ¿qué debo incluir? Precisamente me solicitaron uno, pero gracias a su información le expliqué al usuario que debe solicitarlo el juez que está llevando su caso. Miren, habitualmente los jueces, cuando se encuentra el usuario en un proceso legal, tienen la buena costumbre de pedirlo mediante un escrito. Es casi un hecho que el juez presenta el escrito. Cuando esto no pasa y viene de propia voz del usuario, entonces tiene que hacer un oficio de petición al terapeuta por su propio nombre. ¿Y qué debe incluir? Lo que nos dice Cofepris en un webinar que tuvimos recientemente es que debemos otorgar información puntual sin que el documento tenga información demasiado confidencial. Déjenme poner un ejemplo. Cuando yo trabajé, pedían este tipo de reportes y lo que se colocaba es usuario de nombre Carla Cabrera asiste a tratamiento el día 11 de marzo del 2023. Se realiza evaluación inicial. Ya, eso es todo lo que se ponía. Eso quiere decir que si el usuario pierde el documento, no sé, ¿no? Puede pasar cualquier cosa con ese reporte, pues no lleva información sensible o demasiado privada. Únicamente mencionamos aquello que es objetivo. Asistió a sesión tal día, se realizó tal acción terapéutica y listo. Que es esencial, porque nuestro trabajo, el trabajo terapéutico es diferente del trabajo pericial, por ejemplo. O sea, los usuarios que vienen con nosotros a terapia vienen porque quieren cambiar, vienen porque quieren mejorar sus relaciones con otras personas importantes, porque quieren mirar un problema diferente, porque quieren comportarse diferente, porque ya no saben qué hacer ante una situación que es muy diferente, por ejemplo, de una evaluación pericial que tiene otras finalidades, claro que sí. Precisamente Ezequiel Martínez menciona el peritaje. Y bueno, pues el peritaje, como bien mencionas, tiene una finalidad sumamente diferente. Entonces, lo más importante es, bajo ninguna circunstancia, otorguen copia fiel del expediente. En el reporte mencionen los datos del usuario, la fecha en la que asistió y qué se hizo de manera general en esa sesión, sin entrar en descripciones demasiado privadas, y eso es todo. O demasiado detalladas. Miren, igual aquí a mí se me ocurre, les voy a contar una anécdota con respecto de la sensibilidad de la información de un expediente clínico. En alguna de las ocasiones, una chica mandó una serie de sugerencias a la maestra, por ejemplo. Y entonces lo que pasó con ese documento es que cayó en manos de los chicos, de otros chicos de ahí del salón del paciente, con información sensible, y entonces lo empezaron a molestar, no saben cómo. Y bueno, ya se imaginan el problema que hubo entre la psicóloga y la escuela, los papás no quieren estar ahí definitivamente. Entonces no saquen la información del expediente clínico por ninguna razón. Nos pregunta Lucero, a estos usuarios que llegan queriendo competir con el terapeuta, ¿se les puede preguntar qué le gustaría lograr con la terapia? Claro. Sí, claro, esa es una excelente pregunta que es más optimista, ¿no? Y como que viene de terapia centrada en soluciones. Así es. Pero este usuario, por ejemplo, digo, a lo mejor no decimos que que este tipo de usuarios sea como malos o perversos, sino simple y sencillamente tienen otro tipo de percepción acerca de la terapia. Y a lo mejor, por ejemplo, a través de este tipo de preguntas, como de avance rápido, que así se llaman, ¿qué te gustaría lograr con la terapia? O este tipo de preguntas de constructivas de cómo llegaste a pensar que poniéndome a prueba tú ibas a mejorar. Creo que como que regresa realmente la responsabilidad al usuario y ese es el objetivo precisamente. Nos pregunta Andrea Peña, ¿qué opinan de los servicios de salud que suelen brindar paquetes integrales de atención y terapia psicológica de manera obligatoria?
Mire, nosotros pensamos, y creo que ha sido una perspectiva muy tajante, si una persona no tiene necesidad de cambio y perspectiva de cambio, que a ti te gusta mucho hablar de esta perspectiva que es científica, realmente el tratamiento no le va a ayudar de absolutamente nada. Para que exista la terapia, necesita haber personas que realmente quieran cambiar, sin tener agendas encubiertas, sino una necesidad genuina de cambiar. Lo que nos va a llevar al siguiente punto, que es este de eh, utilizar el tratamiento con fines también encubiertos, pero que en esta ocasión tienen implicaciones legales, porque también ya le ha pasado mucho a nuestros alumnos, que de repente llega él y dice, yo quiero terapia, y entonces tiene 1, 2, 3, 4 sesiones, y luego, ¿no? Al día siguiente de que sucedió la cuarta sesión, le llega un oficio de un abogado a la terapeuta diciendo que quiere una copia del expediente clínico y constancias de asistencia y una evaluación de salud mental. Y hay abogados que inclusive son bastante intimidantes, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas suelen pasar. Hace algún tiempo una alumna nos platicaba de un abogado que llegó demandante con esta petición de información. Afortunadamente ella tenía la información necesaria para no otorgar el reporte y no se lo da. Pero bueno, muy insistente el abogado. Entonces, mucho ojo con eso. Recuerden, solamente autoridades sanitarias y judiciales pueden hacer este tipo de petición y tienen la buena costumbre de hacerlo mediante un oficio. Nunca lo hacen de manera verbal, nunca. Y eso es una ventaja para nosotros. Ujú. También, por ejemplo, hace poquito nos platicaron de un caso de una chica que llegó a consulta con la terapeuta, con una de nuestras alumnas, y entonces tuvo 4 o 5 sesiones, y a la quinta sesión le dijo, dame una constancia de asistencia al tratamiento. Y bueno, esas constancias de asistencia al tratamiento, pues también sí son un derecho del usuario, son un servicio que nosotros otorgamos, por decirlo así. Pero en todas las constancias de asistencia al tratamiento tenemos la leyenda de este documento no podrá usarse para fines de índole legal. Y también, bueno, es una constancia de asistencia al tratamiento, tiene la fecha de inicio del tratamiento y la fecha de la última sesión y el número de sesiones al que ha asistido, porque si no es como si le dieras una licencia para decir, miren, estoy sano. Si yo, por ejemplo, le diera una constancia de asistencia a Carla hoy y le digo, Carla actualmente está en tratamiento hoy que es 14 de marzo de 2023 y ella en 5 años presenta este documento y dice, pues yo sigo en terapia. Entonces, ojo también con este tipo de constancias, ¿no? Hay que saberlas hacer, por supuesto. Ahorita me acordé de un caso de una alumna que nos contó esta historia, fíjense, colegas. Ella estaba en tratamiento con un usuario, ya llevaba pues por ahí de 3, 4 sesiones y un día de repente le llega este famoso oficio judicial de tienes que presentarte tal día y tal hora a Una audiencia, a una ¿no? audiencia oral, que es cuando recién se implementaban. Entonces ella pues muy asustada dice, bueno, pues tengo que asistir. Cancela toda su agenda del día porque su cita con el juez era bastante temprano y pierde prácticamente todo el día en el juzgado. Y cuando el usuario sale junto con ella del establecimiento, así le dice, muchas gracias, adiós. Y bueno, ella canceló su agenda, tenía que ir a otras audiencias. El usuario casi ni las gracias le daba, la dejaba en la puerta y bye, ¿no? O sea, regrésate a tu consultorio como puedas, sin honorarios. Entonces, ¿cuál es la solución que hemos encontrado ante estas circunstancias que pasan con mucha frecuencia? Preguntarle al cliente en los primeros minutos o desde la llamada telefónica si está asistiendo por alguna indicación legal o tiene la intención de venir al tratamiento porque se encuentra en algún juicio, etcétera. Y entonces partimos de ahí. Si el usuario dice, sí, vengo con una finalidad legal,
Entonces deberemos decirles que los reportes, las asistencias a juzgados, a audiencias, etcétera, tienen un costo extra, aparte del tiempo que pasamos con ellos en sesión, porque es también muy justo que se paguen los honorarios como cualquier otro trabajo. Sí, porque luego hay usuarios, precisamente, ¿no? O sea, como lo decimos aquí, por llamarlo de alguna forma tóxicos, que de repente dicen, voy a ir al tratamiento, voy a ir a unas 4 sesiones y le voy a pedir unas constancias de asistencia y se las voy a dar a mi abogado para que vea que yo soy una persona pues, que está asistiendo a tratamiento, que lo meta como evidencia en un juicio, por ejemplo, de guardia y custodia de los niños. Y ya ahí te meten en un juego legal para el cual no te piden permiso ni te avisan. Totalmente. Mira, pregunta Andrea, ¿qué pasa con aquellos usuarios que vienen a sesión constantemente, pero no avanzan en su proceso y no desean acatar las indicaciones? ¿Cómo finalizar la terapia? Mire, nosotros siempre les decimos a nuestras alumnas que deben empezar con el pie derecho. Lo primero que preguntamos es, ¿la sesión es para ti? Y si nos dice sí, bueno, entonces ya podemos pensar que tenemos un usuario que quiere cambiar. Si me dice que la persona que me está llamando, contactando, está pidiendo información para un tercero, pues ese es un mal indicio, porque a lo mejor vamos a tener a un usuario que no quiere estar con nosotros. Y es mejor que ese tercero nos llame Claro. para iniciar la terapia con el pie derecho. ¿Cómo finalizar la terapia? Dice Andrea. Yo la finalizo, por ejemplo, diciéndole, oye, hemos pasado tantas sesiones, ¿no? O tantos minutos juntos, pero veo o percibo como que tal vez no estamos teniendo un avance. Y le devuelvo la pregunta, ¿tú cómo lo estás sintiendo? Si me dice, no siento que avancemos, etcétera. Ok, ¿te gustaría hacer algo diferente en los minutos que tenemos ahora? Si me dice que sí, entonces podemos pensar que ya tenemos otra vez un cliente con quien trabajar. Si vemos que por más que hacemos técnicas, discursos, nos paramos de pestañas y el usuario no quiere estar en sesión, vale mucho la pena preguntarme si realmente genuinamente tengo un cliente o está asistiendo por petición de un tercero. Como en el escenario que acabamos de platicar. ¿Qué es lo más probable? Miren, aquí hay una diferencia importante para hacer, porque una cosa es que los usuarios vengan, digamos, como con intenciones encubiertas, que es diferente del cambio o de la rehabilitación, y otra cosa son los usuarios que llegan con una necesidad de cambio importante, que realmente vienen a terapia porque desean que pase algo diferente en sus vidas y no lo sabemos atender. Esos usuarios definitivamente no pertenecen a esta categoría. Yo estaba pensando, por ejemplo, en si ustedes tienen un caso por ahí que está atorado y que ya llevan muchas sesiones y no logran progreso, bueno, pues vamos a citar aquí la perspectiva de Bill O'Hanlon de desarrollar posibilidades y de en busca de soluciones. Pregúntense primero si están trabajando con la persona correcta, o sea, si es un cliente, si tienen necesidad de cambio. En segundo lugar, pregúntense si están hablando del tema correcto, es decir, realmente están enfocándose en lo que el usuario quiere trabajar. Y en tercer lugar, ¿lo están haciendo de forma correcta? Es decir, el modelo terapéutico y la forma de tratamiento que le están ofreciendo es la adecuada para ese usuario. Si las respuestas son sí, 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 entonces, en cuarto lugar, nosotros les sugerimos también que se pregunten si no hay otro tratamiento por ahí también bailando, incluido, pues, ¿no? Si tiene otro psicólogo, si está yendo a terapia familiar, a terapia de pareja o a los famosos cursos de coaching que también como que nos obstruyen el trabajo. Sí, totalmente. Mira, dice Lidia Roth, los pacientes con TLP son súper demandantes y quieren que estés a su disposición todo el tiempo. Fíjense que esta es un poco nuestra culpa, como que hemos sido un poco culpables los terapeutas porque a veces se nos confunde la sesión psicológica con el hecho de estar disponible todo el tiempo a cualquier hora y en cualquier momento. Inclusive en algunos modelos de tratamiento se estila que le des tu número personal para cualquier contingencia, a cualquier hora. Nosotros no coincidimos con ello porque pensamos que primero hay una obligatoriedad legal
de pasar al expediente clínico todas las acciones terapéuticas que realizamos. Y en segundo lugar, porque los terapeutas también tenemos una vida privada y tenemos derecho al descanso. Y eso pues también es como una frontera entre que a veces tenemos un rol de profesionales de la salud mental y otras veces tenemos en la vida otros roles que son necesarios para cuidar nuestra salud también. Siempre que iniciamos un tratamiento, lo primero que decimos es que la información es confidencial y que no la podemos compartir con nadie a menos que venga una solicitud de una autoridad judicial o una autoridad sanitaria. Y en segundo lugar, creo que también lo que decimos nosotros es que todas las intervenciones que llevamos a cabo, como muy bien dice Carla, las tenemos que asentar en una nota clínica y en un expediente clínico. Por lo tanto, estamos incapacitados para poder intervenir de otra forma que no sea en tiempo y forma en el espacio de la sesión, ya sea virtual o sea presencial. Ese es un límite que hay que poner a los usuarios desde el principio. Y también un límite que debemos ponernos nosotros, porque a veces con esta idea errónea de que el terapeuta debe estar disponible todo el tiempo, de que debemos salvar vidas, pues de pronto nos queremos sentir superheroínas y pues no es así. O sea, nuestro trabajo tiene un contexto, tiene un espacio, tiene un momento en donde actuamos pues de manera muy puntual y de manera legal. Oye, aquí seguramente se están preguntando muchas y muchos de ustedes, ¿qué es lo que hacemos cuando un usuario nos llama por teléfono y nos dice, oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo primero que hay que preguntarse ahí es si realmente estamos siendo efectivos al interior del consultorio. Y en segundo lugar, también habría que como que deconstruir precisamente esta idea que dice Carla de que estamos a disposición de los usuarios todo el tiempo. Pues por supuesto que no. Las intervenciones deben tener un contexto temporal y un contexto espacial definitivamente. Mira, Lucero nos hace una pregunta bien interesante, Lucero Morales. ¿En qué casos puede considerarse que el proceso terapéutico se está volviendo tóxico? Órale. Bueno, habría que deconstruir la palabra tóxico, ¿no? Porque tiene una connotación social el día de hoy como muy fuerte y puede representar muchas cosas. ¿Pero tóxico para quién? ¿Para el terapeuta? Creo que para fines del día de hoy llamamos el programa así usuarios tóxicos a aquellos que tienen una agenda encubierta. Y decidimos simplificarlo con esta palabra tóxico. Ahora me hace pensar, Lucero, en que tóxico no llamamos como a un ambiente desagradable, ¿no? Sino más bien a que hay simplemente una agenda encubierta que no se hace evidente desde el primer momento, ¿no? Sino que la vamos descubriendo al paso del tiempo y suele meternos en problemas si desde inicio no lo hablamos y no lo encuadramos. Entonces se puede volver un proceso bastante complicado para el terapeuta, porque va a tener que invertir más tiempo, más reportes, más preguntas que probablemente pueden resultar infructuosas en la sesión. Y bueno, hoy llamamos así al programa por esa razón. Ajá, como en el tono de que hay pacientes que en este proceso encubierto que traen, pues sí nos pueden hacer daño. Esa es la connotación, ¿no? Y también una de las intenciones del programa del día de hoy es que a lo mejor ustedes estén listas para reaccionar ante este tipo de usuarios. Yasmín Trujillo, mira, nos cuenta un caso. Dice, venga, me pasó un caso similar al que ustedes comentaron. Uno de mis pacientes llegó muy demandante en su primera sesión, sugirió la forma en la que yo debería trabajar con él, los horarios en los que debería atenderlo y me dijo que tenía el suficiente dinero para pagar las sesiones sin que yo se lo negara, porque ese era su derecho. Yo me negué a atenderlo y a la siguiente sesión llegó con su guardaespaldas. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando esta situación se presenta para salvaguardar nuestra integridad como profesionales? ¿Qué caso tan, gracias por compartirlo, qué caso tan peculiar? Nosotros tenemos un derecho que se llama objeción de conciencia. Este derecho significa que nosotros podemos negarnos a atender a un cliente por alguna razón de origen personal, ética, moral, porque no va con mis principios, etc. Y este podría ser uno de esos casos. Me hizo pensar en que podemos usar esta
objeción de conciencia. No creo que si lo atendamos con estas características que nos cuenta Ajá. Yasmín, el tratamiento resulte, pues, navegue por buen camino, Efectivo. ¿no? Ahorita me hiciste acordarme, Jazz. Me acordé de un caso que también me llamó mucho la atención, que es el caso de una señora que llega precisamente a un DIF, es decir, o sea, o lo atiendes, y entonces llega y le dice a una de nuestras alumnas, ¿sabes qué? Yo quiero que me atiendas, pero con terapia lacaniana. Y entonces la psicóloga lo que le dice es, yo atiendo con terapia sistémica, lacaniano, pues no sé. Y ella le dice, pues ponte a estudiar, porque pues yo quiero que me atiendas con terapia lacaniana. En este tipo de demandas, por ejemplo, creo que lo mejor que podemos hacer es, no le puedes negar el servicio porque estás dentro de una institución pública. Entonces creo que aquí la pauta es siempre regresar la responsabilidad al usuario y decirle, mira, yo no conozco la terapia lacaniana, me puedo poner a estudiar, no es ético, no es lo más funcional y yo estoy casi segura de que el tratamiento no va a dar cierto, no va a resultar bien para ti. De todas formas, ¿quieres que lo hagamos así? Y depositas la responsabilidad en la petición del usuario. Realmente sí es algo con lo cual no contamos, pues entonces hay que hacerlo evidente desde el inicio. Igual con este chavo, ¿no? O sea, puedes decirle desde el principio, oye, ¿sabes qué? Tu actitud me intimida, no me siento cómoda como para trabajar contigo, porque pues en este momento yo siento que tú eres muy demandante y pues de todas formas, en esta incomodidad, ¿quieres que yo trabaje contigo? No Y sé, ajá, depositar la responsabilidad en él otra ¿no? vez. Y ahora también, pues siempre, sí, siempre también pues contamos con las autoridades competentes como para decir, oye, él está intimidando. Dice Ezequiel, tengo varios casos donde los colegios le exigen constancia de un tratamiento para no expulsarlo de la escuela. Eso es típico y ya va contra los derechos humanos de las adolescencias. O sea, ya no se puede condicionar la estancia escolar a cambio de asistir a un tratamiento, que a veces sabemos que sí puede hacerle falta a la familia o al chico, al joven, pero no es una condición para asistir a la escuela. Pero sigue Ajá, pasando. ya las escuelas ya no pueden hacer eso. Dice Andrea Peña, lo que pasa que a veces son las mismas autoridades que sí aceptan la constancia, confundiendo la terapia con sesiones. Parten mucho de la perspectiva que tienen de la psicología, que siempre están esperando que les den consejos. Bueno, sí. Algunos pacientes envían solicitud a la cuenta personal de Facebook o Instagram. Sí, dice Taiti Utrilla. Siempre les recomendamos tener un perfil profesional y que usen ese perfil para sus usuarios. También depende del tipo de contenido que subes a tus redes sociales, o sea, porque por ejemplo, si tu tipo de contenido es relativo al área de la salud que estás trabajando, pues entonces claro que aceptas las solicitudes de amistad. Pero si tu perfil, por ejemplo, es personal, o donde tienes a tu familia, donde sales con tu perro, donde sales divirtiéndote, no creo que sea muy buena idea que como que eh, vayas más allá del vínculo terapéutico. También recuerden que el vínculo terapéutico pues, es un vínculo exclusivo. No puede ser ni el profesor de tu paciente, no puede ser el amigo de tu paciente, menos el amante de tu paciente. No se puede. El vínculo terapéutico es exclusivo. Yo siento que habría que pensar a partir de ahí para manejar las solicitudes de amistad en las redes sociales. Ahorita me acordé de un caso de terror que tuve hace algunos años, donde trabajaba en una institución pública y entonces era evidente que algo pasaba en la familia, porque uno de los integrantes había consumido durante muchos años cannabis y llegó el momento en que lo detuvieron y estaba en un proceso legal. Se invita a la familia a sesiones. El joven llega obligado por una institución legal y cuando empieza a ser evidentes algunas interacciones que ocurren al interior de la familia, como el hecho de que el esposo descalificaba a la madre, el usuario se ausentaba de casa y se iba con amigos a consumir con tal de no estar en esa interacción, todos los miembros de la familia me decían, no, no pasa, no, es que no, yo lo tomé bien, no, no, eso no pasó. Yo se lo tomaba de buen modo, ¿no? Así como una familia donde nada pasa, ¿no? Nada pasaba.
Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué hay un problema? ¿Por qué hay un síntoma si nada pasa en la estructura? Desde la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin. Y ellos, pues decían, no queremos estar aquí, queremos llevarnos a nuestro hijo del internamiento, y finalmente Sí, sí se lo llevaron, y qué bueno, porque realmente no era una familia ni un usuario que quisiera hacer cambios en realidad. Ajá, sino simplemente iban obligados por un proceso legal. Ahorita me hiciste acordarme. En alguna ocasión yo estuve envuelto en una situación bien difícil, porque una jefa que yo tenía en algún lugar donde yo trabajé, de repente me dijo, ¿sabes qué? Trabaja con esta chica adolescente de 17 años, no le vas a abrir expediente clínico, no le vas a pedir firma de consentimiento informado porque ella es hija de una persona muy importante aquí en esta locación, y entonces tú vas a trabajar con ella así, nada más. Y en ese momento yo dije, estoy pues, prácticamente desnudo profesionalmente si no tengo expediente clínico ni nada de eso. Y entonces lo que yo le dije a ella fue, ok, muy bien, yo voy a trabajar con esta usuaria sin expediente clínico y sin nada de lo que tú dices, pero fírmame un oficio de que tú te eres responsable por el tratamiento. Y entonces ya dijo, no, mejor se abre el expediente. Y ya, ahí se acaba. Siempre hay que regresar la responsabilidad con este tipo de circunstancias y de usuarios. Gaby Soria dice, tengo el caso de una adolescente con autolesión que fue expulsada del colegio por este motivo. Qué desafortunado caso, ¿no? Porque a veces la escuela es la única red de apoyo con la que cuenta el joven, por ejemplo, y va contra los derechos humanos por ser tan estigmatizante, y en vez de fungir como una red que soporte su estado emocional, la escuela está, por el contrario, tachando, ¿no? Estigmatizando los problemas de salud mental. Qué desafortunado. En lugar de ofrecer ayuda. Muy bien, bueno, pues en resumen, paciente tóxico número 1, aquel que quiere quedar bien con un tercero, dejándote a ti toda la responsabilidad, ¿no? Procuren siempre trabajar con alguien que tenga necesidad de cambio. Escenario número 2, que es el de Poner a prueba. poner a prueba al terapeuta. También siempre hay que regresar la responsabilidad a partir de preguntas de avance rápido y preguntas deconstructivas. Y las constancias legales o las situaciones legales encubiertas, asegúrense de que los pacientes no tienen procesos legales antes de atenderlos. Y si los tienen, envíenlos a una institución pública. Que es mucho más apropiado, ¿no? Y no les cobrarán los honorarios por hora. Muy bien, colegas, pues muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo martes. Que tengan excelente semana. Hasta la próxima.